Ahora bien, Buffon vivió precisamente en esta misma época de fanatismo infame, en que no se podía escribir en contra de la Iglesia o de sus doctrinas sin ser arrojado a la hoguera o, cuando menos, obligado a la más humillante retractación. Pasamos ahora a Claudio Bernard. Mi contrincante niega que el ilustre sabio francés, gloria de la medicina y de la ciencia, sea materialista y que haya combatido eficazmente la doctrina del vitalismo. Y negar es fácil, pero sus obras maestras, particularmente la introducción a la medicina experimental y el mundo científico en general, están ahí para probarlo. Uno de sus grandes admiradores, el sabio eminente A. Dastre, profesor de fisiología en la Sorbona, en su obra maestra La vida y la muerte, página 48, escribe: no es un progreso insignificante, ni una ventaja despreciable el hecho de haber eliminado las hipótesis vitalistas de casi todo el dominio de la fisiología actual. Esta ha sido la obra de los sabios de la primera mitad del siglo pasado, y especialmente la de Claudio Bernard, a quien se dan, con razón, los nombres de fundador y de legislador de la fisiología, por más que hayan encontrado en el antiguo espíritu médico un adversario obstinado. Si añadimos que Bernard se ha opuesto a la opinión estrecha que se negaba a admitirla generalidad de los fenómenos de la vida, del hombre, animal y de a la planta, habremos dado una ligera idea de esta especie de revolución, que se ha realizado en 1864, fecha de la aparición del célebre libro La Introducción a la Medicina Experimental, que no contenía, sino una parte de la doctrina. Y más adelante, página 51, no se ha escrito nada más luminoso, más completo y más profundo sobre los verdaderos principios del arte tan difícil de la experimentación. Así hablaba Pasteur en 1866, casi en el mismo tiempo en que iba a imprimir con sus estudios un movimiento de renovación, cuya importancia, acaso no tenga igual en la historia de la ciencia. Por sus descubrimientos y enseñanzas, Claudio Bernard y Pasteur han logrado subtraer una parte del dominio de los hechos vitales a la intervención directa de los agentes hipotéticos, de las causas primeras. Del mismo párrafo, citado por Podestá, se desprende que Claudio Bernard no sólo combatía el vitalismo como fuerza hipotética obrando en oposición con las fuerzas de la naturaleza, sino que además rechazaba la doctrina del vitalismo en general, considerando justamente que las funciones vitales tienen por condición de sus manifestaciones las leyes fisioquímicas del organismo, es decir, que los fenómenos que caracterizan la vida, no representan más que los movimientos, la acción del plasma viviente de todo organismo, o, en otros términos, la suma de la actividad de los elementos anatómicos, células, moléculas, átomos, que constituyen el cuerpo del hombre, del animal o de la planta. La fuerza vital que se Bernard, y, con él, todos los fisiólogos, como Podestá deja entender, sino el agente misterioso, extranatural, divino, disfrazado bajo ese nombre de fuerza vital, que los espiritualistas querían introducir a toda costa en el organismo como causa primera, determinante y regulatriz de todas sus funciones, químicas y físicas. ¿Cómo es posible que Bernard haya admitido la intervención de fuerzas sobrenaturales como causas del funcionamiento vital, y si todas sus obras han sido escritas para enseñarnos que el antecedente del fenómeno vital es siempre un fenómeno químico, y que no hay gasto de energías, transformación de fuerzas fisiológicas, que no implique una destrucción de materia celular? No es, por otra parte, un hecho científicamente probado por todos los fisiólogos, físicos y químicos, de que no se constata y no se conoce fuerza ninguna que no sea inherente a la materia, una propiedad inseparable de los cuerpos de que emana y sobre los cuales obra? ¿No es, acaso, esta misma fuerza que alcanza la forma de la más alta función vital en los organismos más elevados y perfectos, la que, en proporción más reducida y en manifestaciones imperceptibles, o casi, vibra en las moléculas del hierro, de la madera y en los cristales? ¿Qué son, entonces, las ondas luminosas, las vibraciones sonoras, las corrientes eléctricas, el magnetismo, el calor, que obran de una manera tan poderosa sobre los cuerpos brutos, los minerales, las plantas, el agua, el aire, sino aspectos dinámicos de la materia,
manifestaciones de fuerzas que han salido de la materia para obrar el dinamismo o la fuerza estática de otros cuerpos. Escuchemos a M. Mobile, no existe reino inorgánico, sino un gran reino orgánico en que las formas minerales, vegetales y animales son desarrollos distintos. La continuidad existe por todas partes en el mundo y en la vida también. Nada está muerto, la vida es universal. Bayes, Brandt, Gruber, Balbiani, Nussbaum y Beerbohm demuestran que los fenómenos vitales no se observan más que y por la materia viva, el protoplasma, y que estos fenómenos continúan existiendo por algún tiempo aún en la célula desmembrada. Weizmann ha descubierto en ciertos elementos secundarios del protoplasma, los bióforos, actividades especiales tales como las funciones vitales de la célula, la nutrición, el acrecimiento, la multiplicación, etc. Astwell y Tammann señalan la presencia de idénticas funciones vitales en los cristales. Jerónimo Cardani, matemático, físico y naturalista del siglo XVII, opinaba que la piedra no solamente vive, sino que también está sujeta a enfermedades, a vejez y muerte. Wiedemann, Barbour, Tamlisen y Duquet, renovando los antiguos estudios de Coulomb y Berheim sobre los metales, aseguran que estos están provistos de funciones vitales, cuáles la contracción, la elasticidad, el desplazamiento atómico, bajo determinadas condiciones exteriores. Dastre describe el movimiento browniano y observa cómo los detritus minerales presentan una especie de oscilación y trepidación que no van acompañadas de ningún cambio de lugar como en los seres vivos, algo parecido al baile de San Vito, y que este movimiento browniano es el primer grado del movimiento molecular. Lechattier, Hapkinson, Asmund, Charpy, Calvert, con sus observaciones microscópicas y experimentos de electrólisis del vidrio, y sobre el tacto eléctrico de los metales, han descubierto la existencia de una verdadera evolución química y cinética en el interior de los cuerpos infinitamente pequeños. Harman demuestra que el golpe de martillo, dado sobre la barra de hielo, obliga a las moléculas más cercanas a concurrir al punto amenazado para consolidar la parte débil y reforzarla. Podríamos continuar un año citando. En el átomo, como en la estrella, en el hilo de hierba como en el roble, en el ala de un mosquito como en el cerebro de un búho o de un cuviá, no existe, no se encuentra, no se constata más que una fuerza, la que constituye la vida del universo todo y de cada una de sus partes. La hipótesis de todo agente exterior, de toda fuerza sobrenatural y consciente, es, no solo absurda, sino también innecesaria. La gran mente de un Claudio Bernard no podía admitir, y no admitió tal disparate. Vamos a otro. El señor Podestá vuelve a hablar de Lavoisier, diciendo haber demostrado que la ley formulada por este sabio y aceptada en todo el mundo científico, la ley de la conservación de la materia, no quiere decir que la materia sea eterna. ¿Y cómo lo ha demostrado? Con una sola negativa. Ahora bien, el principio de la conservación de la materia no podría ser más claro y concluyente. Significa únicamente que la suma de la materia existente en el universo, siendo constante, no puede haber sido creada, ni podrá ser destruida. La indestructibilidad de una cosa implica, lógicamente, la increabilidad de esta misma cosa. Vienen razón los físicos, los químicos en general, extendiendo tal principio, sostienen que no hay en el cosmos una sola partícula infinitesimal de materia, que pueda ser destruida. Un átomo de hierro, de azufre, de zinc, etc., continúa siendo lo mismo a través de todas las eternidades, por la imposibilidad de ser anonadado o transformado en otra substancia, cualquiera que sean los agentes naturales que obran sobre él. Podestá no ha podido demostrar nada en contrario. Para probar que algo de lo que es, puede haber sido creado, debe probar ante todo, de qué modo puede ser destruido, o viceversa. Diversamente, lo que él llama demostración, no pasa de una simple hipótesis, de un puro deseo. Convencido de haber satisfactoriamente contestado a la última exposición del señor Podestá, empezaré en el próximo artículo a demostrar la inexistencia de Dios.